El teórico de hoy es de balance oclusal. Vamos a hablar del articulado dentario y los factores de oclusión que tomamos en cuenta para lograr ese balance. La bibliografía para ampliar el tema es la del Dr. Ringel, la del libro de Jarry y Bocage y Salinas. La rehabilitación protésica que nosotros le entregamos a nuestro paciente presenta inestabilidad respecto a su terreno. Por lo tanto, tenemos que hacer todas las maniobras pertinentes y necesarias al construir nuestra oclusión para que se neutralicen fuerzas desestabilizantes y que esa oclusión colabore con la estabilidad de la rehabilitación. El balance transmite fuerzas al terreno que tienen que ser disipadas al máximo para no generar reabsorción ósea o que ésta sea homogénea en el terreno y para que se mejore la estabilidad de nuestra prótesis. La oclusión va a colaborar en esta estabilidad. Los factores a considerar para el logro de la estabilidad son la lista que vemos aquí. Dentro de la anatomía del reborde, podemos hablar de rebordes expulsivos, como vemos acá, y voluminosos. Este es el punto 1 y 2. El estado de los rebordes es cuanto menor grado de reabsorción tengan nuestros rebordes, mejor va a ser la estabilidad de nuestras prótesis, porque un reborde totalmente horizontal, muy reabsorbido, provoca un movimiento horizontal de nuestra rehabilitación. Y si el reborde tuviera una zona retentiva, nosotros deberíamos aliviarla, bloquearla, porque si no, nuestra prótesis no va a entrar. Y ese alivio o bloqueo hace que no haya íntimo contacto de nuestra prótesis con el terreno y provoque inestabilidad de la base respecto al terreno. Después la relación entre las crestas alveolares. Acá vemos la cresta superior que está sobre la cresta inferior y acá las fuerzas se van a transmitir en forma correcta. Van a haber otros casos de otras relaciones entre crestas que no son tan favorables más adelante. Los dientes artificiales también influyen porque dientes con altura cuspidia, estas vertientes, cuando la mandíbula se desplaza hacia un lado, puede tener contacto prematuro y provocar desestabilidad, pero la eficacia masticatoria en este caso es mucho mejor. En cambio, con estas piezas, acá la eficacia masticatoria está disminuida, pero no existen vertientes inclinadas, entonces no se generaría tanta inestabilidad de nuestras prótesis. Las fuerzas de los tejidos paraprotésicos, la lengua, si está hipertrofiada porque no hubo piezas dentarias por un tiempo o no hubo rehabilitación, puede desplazar nuestras prótesis hacia vestibular o mismo las mejillas pueden desplazarlas hacia lingual. Y la oclusión debe tener un balance oclusal, que lo vamos a ver en este teórico, para que quede y neutralice las fuerzas generando estabilidad de nuestra rehabilitación. La oclusión que nosotros construimos en prótesis completa tiene que ser debe dirigir las fuerzas hacia el terreno alveolar, hacia la zona de soporte primario, que son zonas capacitadas de nuestros rebordes en recibir esa fuerza. Es el centro de cresta superior, centro de cresta inferior. Todas esas, ese representa el centro de cresta inferior. Todas las fuerzas que estén por dentro de esos centros de cresta van a ser estabilizantes. Aquí tenemos los axiomas de Sears, que este autor generó 5 axiomas que si nosotros los tenemos en cuenta en el momento de la construcción de la oclusión, vamos a tener éxito en la rehabilitación. El primero dice que cuanto menor sea el área de contacto entre las piezas dentarias, mayor va a ser la eficacia masticatoria y menor el stroke que tiene que hacer el paciente para masticar y menor reabsorción ósea. Porque acá, con este contacto, el alimento se corta rápidamente y después ya es deglutido. En cambio, si las superficies fueran rectas, el alimento sería machacado y se genera más fuerza y mayor reabsorción ósea.
Por lo tanto, el criterio de contacto puntiforme es el que nosotros tenemos que tener en cuenta para la rehabilitación. El segundo axioma dice que una fuerza vertical aplicada sobre una superficie crustal inclinada produce fuerzas no verticales, es decir, esta fuerza vertical se disocia en dos resultantes que generan una resultante horizontal desestabilizando nuestra prótesis. Acá vemos un ejemplo. Cuando hay un contacto en una vertiente inclinada, que sería la vertiente cuspidia, la prótesis se desestabiliza respecto a su terreno. Por lo tanto, tenemos que evitar que exista este tipo de contactos y neutralizarlos con contactos del lado opuesto. El tercer axioma de Sears dice que una fuerza vertical aplicada en una superficie tisular de soporte inclinada produce fuerzas no verticales sobre la base protésica. Esto quiere decir que aquí arriba tenemos la papila piriforme. Por lo tanto, esto se encuentra en plano inclinado. Por lo tanto, aquí arriba de esta papila piriforme no se van a poner dientes. Y también para colocar los dientes en forma paralela a la curva del reborde, tenemos que estudiarla. Entonces, analizamos la curvatura que tiene el reborde alveolar y la dibujamos tal cual en el zócalo de nuestro modelo. La hacemos dibujada porque cuando nosotros coloquemos la base protésica y vamos a poner los dientes, debemos que hacer que esta superficie crustal quede paralela a esta curva del reborde. Cuando la curva de la oclusión es paralela a la curva del reborde, hablamos que esta curva es una curva de estabilidad, porque colabora con la estabilidad de nuestra rehabilitación. En cambio, si yo tengo esta curva del reborde y pongo los dientes rectos, cuando ocluya aquí mi paciente, se le va a mover la prótesis para adelante y se desestabilizará. El cuarto axioma de Sears dice que habla de la centricidad de fuerza. Las fuerzas ejercidas sobre una tabla cuando está por dentro de sus apoyos son estabilizantes, son axiales. En cambio, por fuera, yo hago una presión aquí y se me va a levantar del lado opuesto. Por lo tanto, pretendemos que todas las fuerzas estén dentro de los rebordes alveolares. Y el quinto axioma dice que una fuerza vertical aplicada por fuera de los centros de cresta, que es decir, el axioma 4 habla de en general y acá lo trae a la situación real de nuestro paciente, con los rebordes. Las fuerzas generadas por dentro de los rebordes alveolares, por dentro de los centros de cresta, estabilizarán nuestras prótesis. En cambio, si están por fuera, provocarán desestabilidad, desequilibrio de las bases. Cuando yo tomo en cuenta el centro de cresta inferior y el centro de cresta superior de un lado y del otro y los proyecto, se forma el cono de sustentación de Robin, que es la proyección del eje intercresta, porque yo uno el centro de cresta inferior con centro de cresta superior es un eje intercresta de un lado, eje intercresta del otro, forma un cono. Todo lo que esté por dentro de ese cono estabiliza y lo que esté por fuera desestabiliza nuestras bases protésicas. Es importante conocer cómo se da la reabsorción de los rebordes. Una vez que nosotros perdemos las piezas dentarias, la reabsorción del maxilar superior es en forma centrípeta, es decir, se reabsorbe desde la tabla vestibular y el maxilar superior se va achicando. En cambio, la reabsorción del inferior es centrífuga, es hacia afuera. El maxilar se va agrandando. Acá lo vemos representado. Perdemos el diente y la reabsorción se va dando hacia arriba y hacia atrás, se va achicando el maxilar superior. En cambio, en el inferior se va agrandando, desde lingual a vestibular. Por lo tanto, la relación más favorable sería cuando
tenemos el centro de cresta superior enfrentado al centro de cresta inferior. En este caso no está enfrentado, entonces el eje intercresta queda inclinado. De ahí que se forma el cono que recién mencionaba. Entonces, aquí lo ven. Ven, el reborde superior no presenta piezas, obviamente, y está enfrentado al maxilar inferior. Entonces, las fuerzas se van a dar bien hacia el soporte primario. Si nosotros ponemos las caras oclusales perpendicular a ese reborde, es decir, nosotros debemos ponerlas perpendiculares. Acá vieron que las ponemos inclinadas para que esa cara oclusal quede perpendicular al centro de cresta y al eje intercresta. Es decir, que la cara oclusal respecto al eje intercresta forma un ángulo de 90 grados. De esa forma, las fuerzas que se generan van a ser estabilizantes de nuestras bases. Sin embargo, puede pasar que por la reabsorción encontremos inclinaciones. Entonces, en estos casos tenemos que inclinar más la pieza dental. Tenemos que saber qué grado de inclinación tiene el eje intercresta para saber cuánto debemos inclinar nuestras piezas dentarias. Por lo tanto, Gissi creó una regla, un instrumento que es una regla literal, y nosotros tenemos que marcar en nuestros maxilares los centros de cresta. Ahí vemos en los puntitos verdes que marcamos los centros de crestas superiores y los centros de crestas inferiores. Bueno, y después unimos una línea que una esos centros de cresta, que son los ejes intercresta. Esto va de cresta inferior a cresta superior, de cresta superior a cresta inferior, que si los proyectamos formaba el cono de sustentación que recién mencionábamos. Entonces ahora vamos a dar paso a la regla de Gissi, que esta regla se ubica a nivel de la zona del primer molar, que es donde estaría el punto verde, y tiene varias partes para comprender. Acá tiene diferentes escalones. ¿Ven? Este es un escalón que acá está cortado, pero mide 22 milímetros. El segundo escalón mide 18 milímetros. Este mide 14 y este mide 10. Estos escalones son los que nos va a permitir medir la distancia que hay entre el reborde superior y el reborde inferior. Y esto nos va a ayudar a determinar el plano de orientación, que lo veíamos en el teórico de placas de la doctora Mariana Salé. Por ejemplo, si nosotros colocamos la regla y vemos que la separación entre los rebordes de este escalón es 22 milímetros, sabemos que el plano de oclusión está a la mitad de la distancia entre los rebordes. Por lo tanto, desde este centro de cresta hasta los 11 milímetros, ahí vamos a hacer la altura de nuestro rodete, porque 22 dividido 2 son 11 milímetros. 11 milímetros va a medir el rodete inferior y 11 milímetros va a medir el rodete superior. En cambio, si la distancia fuera de este escalón, porque nosotros podemos desplazar la regla, vemos que es de 18 milímetros, entonces nuestro rodete 18 dividido 2 va a medir 9 milímetros de altura el rodete superior y 9 milímetros el rodete inferior, para que el plano de orientación nos quede entre medio de la distancia entre los rebordes. Esa es una de las finalidades de las funciones que tiene la regla. Y otra es la de medir la inclinación del eje intercresta. Aquí tenemos que esta línea que trazamos en azul, nosotros superpusimos la regla y vemos que está más cerca de los 10 grados que de los 15 grados. Por lo tanto, acá vemos que la inclinación del eje intercresta es de 10 grados respecto a la vertical. ¿Y para qué nos sirve esto? Lo vamos a ver ahora a continuación. La finalidad de la regla de Gissi es, como decíamos, medir la distancia entre los rebordes para calcular el plano de orientación y evaluar el grado de inclinación del eje intercresta.
Entonces, según qué inclinación de eje intercresta tengamos, es el articulado que vamos a realizar. Si la inclinación es como veíamos recién, de 0 a 10 grados, vamos a hacer un articulado normal de Gizi. Las caras oclusales de nuestras piezas van a ser perpendiculares al eje intercresta. En cambio, si fuera más de 10 grados, haríamos un articulado cruzado. ¿Qué significa el articulado cruzado? Significa que se cruzan los dientes superiores con los inferiores. Es decir, los dientes que vienen en la tableta, que son superiores derechos, se van a colocar en el lugar de los inferiores izquierdos. Y los superiores derechos izquierdos se van a colocar en el sector de los inferiores derechos. Eso da una estabilidad un poco carenciada, genera una estética no favorable y a su vez tenemos que eliminar el primer premolar superior para mantener la llave de oclusión. Por lo tanto, gracias a la evolución y a los estudios de otros autores, esas técnicas fueron erradicadas. De ahí que está esta cruz aquí en el teórico. Por lo tanto, gracias al estudio de Fischer, él estudió que lo importante de la oclusión es que se genere una fuerza perpendicular al reborde cuando el paciente mastica o ocluye, que es en un momento de lateralidad. Acá lo vemos al reborde inferior estando en oclusión máxima y acá lo vemos lateralizado. Aquí el eje intercresta queda más inclinado. Entonces, él estudió eso, que en ese momento tenía que haber una perpendicularidad de las fuerzas para que sean axiales respecto al reborde. Por lo tanto, las técnicas de enfilado que llevamos a cabo nosotros son una combinación de Gizi y Fischer, donde de 0 a 10 grados de inclinación de eje intercresta se va a hacer un articulado normal de Gizi, que este significa que se colocarán las caras oclusales a 90 grados respecto a la vertical, a 90 grados respecto al eje intercresta, que casi es vertical. Entonces las caras oclusales se colocan en forma horizontal. Cuando tenemos una inclinación de eje intercresta de 10 a 20 grados, vamos a realizar un articulado de Gizi-Fischer que lo veremos a continuación. Y por suerte, cuando la inclinación del eje intercresta es mayor a 20 grados, recién ahí hacemos el articulado cruzado. Que por suerte, inclinaciones de eje intercresta mayores a 20 grados hay en forma muy escasa, porque tendría que haber un grado de reabsorción bastante aumentado y es difícil de encontrar. Entonces, este articulado de Gizi-Fischer indica que cuando tenemos esa inclinación, se realiza, como decíamos hoy, cuando tenemos una inclinación de 10 a 20 grados del eje intercresta respecto a la vertical. Entonces, en ese momento vamos a colocar las caras oclusales, en vez de estar horizontal, paralela a la horizontal, se van a colocar inclinadas, marcando la curva frontal, más bajas en las cúspides linguales y más altas las cúspides vestibulares, marcando curva frontal. Ahí queda una inclinación, acá vemos un ángulo que es menor a 90 grados, es un ángulo de 80 grados del plano oclusal o cara oclusal respecto al eje intercresta. ¿Por qué? Porque como estudió Fischer, cuando el paciente realiza una lateralidad, el eje intercresta va a quedar más inclinado. Se le agrega 10 grados de inclinación cuando se lateraliza la mandíbula. El eje intercresta queda más inclinado. Entonces, cuando se lleva la mandíbula para aquí, ahí la cara oclusal va a quedar ubicada a 90 grados respecto a ese eje intercresta, porque 80 grados de inclinación de ángulo que vemos acá, cuando esto se inclina, imagínense que va a quedar así, queda a 90 grados. Entonces va a haber una perpendicularidad perfecta de la cara oclusal respecto al eje intercresta cuando se está dando el momento de masticación, que es en esa lateralidad donde nosotros masticamos y trituramos el alimento. De esa forma, ven acá, 90 grados de la cara oclusal respecto al eje intercresta.
De esta forma se aumenta la estabilidad de nuestras bases protésicas. Otra técnica de articulado que nosotros podemos realizar es la oclusión lingualizada. En esta oclusión nosotros compramos dientes que son con altura cuspidia superior y superficie plana inferior, como lo vemos aquí. Si podemos comprar dientes con cúspides inferiores y desgastarlas como lo visualizamos acá. Por lo tanto, esta técnica tiene el beneficio de el engranamiento y el punto de contacto puntiforme, como veíamos en el primer axioma de Sears, porque tenemos cúspides superiores. Entonces tenemos contactos puntiformes. Pero al no tener las cúspides inferiores, no tenemos no se generan estas fuerzas horizontales que decíamos hoy. Entonces no se generan fuerzas que puedan desestabilizar. Este tipo de oclusión lingualizada se realizan generalmente en los servicios, en los policlínicos, donde nosotros no podemos realizar montajes en articulador en todos los pacientes debido al costo que tiene este mecanismo antagonizador. Y entonces el articulado se hace en oclusores, que ustedes los vieron en el teórico de articuladores. Entonces, al no poder realizar en el oclusor estos desplazamientos laterales para estudiar la lateralidad de nuestro paciente, se realiza este tipo de oclusión y no se generan fuerzas horizontales desestabilizadoras. Aquí lo vemos, tenemos las cúspides superiores de 33 grados, las palatinas bien pronunciadas y las inferiores son de 0 grados. Para que haya balance y haya buenos contactos con este tipo de oclusión, ya que al no tener cúspides no van a tocar todas las piezas dentarias como es que necesitamos y deseamos que ocurra en prótesis completa, se coloca cera a distal del primer molar que nosotros enfilamos y estando en boca se le hace hacer al paciente movimientos de lateralidad, de propulsión, y esa cera que es blanda, ven ahí como está marcada, se modela, se le da forma, el molar superior le da forma a ese montoncito de cera. Y acá ven, cuando hacemos propulsión hay contacto de los dientes anteriores y hay un contacto posterior. Entonces la prótesis no se va a levantar desde distal, porque está esto estabilizándola y manteniéndola en posición. Esto va a ocurrir en la propulsión y en la lateralidad. Esta superficie de cera se va a transformar después en color rosado, perteneciendo a la base, conjuntamente con la base, que va a quedar toda una unidad. Se le denomina a esta zona trayectoria funcionalmente generada, y es una zona que se genera para el balance y la estabilidad de nuestra rehabilitación. La segunda parte del teórico va a hablar de los factores de la oclusión. Esta es una parte del teórico que es difícil de comprender a nivel teórico, sino que lo vamos a poder redondear mejor y visualizar cuando realicemos la etapa práctica. Entonces, si se les generan dudas, se pueden preguntar y evacuar con los docentes, y si no, en el momento del práctico ahí lo van a terminar de aclarar. Bueno, dentro de los factores de oclusión fueron estudiados por Janot, que reconoció 5 factores de oclusión, que todos ellos colaboraban con el balance oclusal. Y fue el primero en desarrollar 40 leyes de articulación donde interactúan estos factores. Para no tener que estudiar esas 40 leyes de la articulación, Thielemann generó una fórmula.
Los factores que se desarrollaron por Janot es la trayectoria condilia sagital, la trayectoria incisiva, el plano de orientación, la altura cuspidia y la curva de compensación. Entonces, como les decía, Thielemann relacionó esos 5 factores en una fórmula que resumen las 40 leyes de la articulación. Entonces, estudiando esta fórmula, entendiéndola y comprendiéndola, no necesitamos estudiar las 40 leyes. Aquí tenemos la trayectoria condilia, la trayectoria incisiva, que lo vemos acá, trayectoria condilia, trayectoria incisiva, el plano de orientación, la altura cuspidia y la curva de compensación. Estos factores relacionados entre sí nos van a dar el equilibrio oclusal o el balance oclusal. Ahora los vamos a desarrollar y a definir uno por uno. Aquí vemos la fórmula y vamos a describir primero la trayectoria condilia. La trayectoria condilia es el ángulo formado por la trayectoria del cóndilo, que lo vemos aquí, con respecto al plano horizontal, en un movimiento de propulsión. ¿Recuerdan del teórico de movimientos? Cuando el cóndilo se adelanta y va hacia abajo, la mandíbula se propulsa y esa inclinación que queda, ese trayecto que hizo el cóndilo, esa es la trayectoria condilia, que va a formar un ángulo respecto al plano horizontal. Ahí lo vemos. Esto es lo que descendió el cóndilo estaba aquí, vino hacia abajo y adelante, y acá, respecto al plano horizontal, queda un ángulo, que es el ángulo de la trayectoria condilia sagital. Ahí lo vemos, el plano horizontal, y podemos estudiar cuánto descendió el cóndilo respecto a ese plano. Lo que descienda el cóndilo en la cavidad glenoidea, que está dado por la eminencia articular, eso va a generar una separación de las piezas posteriores. Pero en prótesis completa no queremos que eso ocurra, por lo tanto nuestra oclusión va a tener algunos criterios y algunas modificaciones para que se encuentre en contacto y que no pase como en el dentado total, que esos dientes quedan separados, generándose aquí el fenómeno de Christensen, que es la separación de los dientes superiores respecto a los inferiores en un movimiento propulsivo. La trayectoria incisiva es el ángulo formado entre el trayecto de los bordes incisales de los dientes inferiores en un movimiento de propulsión. Es decir, cuando yo hago una propulsión, el recorrido de este borde incisal hacia adelante, eso es la trayectoria incisiva. A ver si queda marcada. Ahí está. El borde inferior, cuando avanza y desciende, esto es la trayectoria incisiva. Y se puede medir respecto al plano horizontal aquí por un ángulo. Ahí tenemos el ángulo. La trayectoria incisiva va a tener una mayor inclinación o menor inclinación dependiendo de cómo se desplaza el borde incisal. Esa inclinación de la trayectoria incisiva es lo que nosotros necesitamos conocer y es lo que nosotros vamos a construir en nuestras prótesis. El próximo factor de la oclusión es la altura cuspidia, que sería esto, AC, y la altura cuspidia se mide en ángulos y es la angulación de la vertiente cuspidia, esta vertiente que está acá, respecto al plano horizontal. Puede ser la línea blanca o puede ser la línea roja. También tenemos la altura cuspidia anatómica, que es lo que desde la base de las vertientes cuspidias hasta la cima, si lo mido en milímetros, eso es la altura anatómica. Pero nosotros lo que vamos a estudiar es la inclinación de la vertiente cuspidia respecto al plano de oclusión, que se mide también en ángulos.
y es absoluta cuando el diente está vertical, pero si el diente se inclina va a ser una altura cuspidia relativa. Se le denomina así, altura cuspidia relativa, cuando el eje del diente, el diente está inclinado respecto a su eje y la vertiente cuspidia forma otro ángulo respecto al plano horizontal. El próximo punto es el plano de orientación. Este es un factor que se refiere al ángulo formado entre las superficies oclusales de las prótesis y el plano de montaje, es decir, este plano de orientación respecto al plano de montaje es el plano de orientación. Ese es el factor de la oclusión de plano de orientación. Digamos, es el ángulo entre el plano de montaje y la superficie donde van a ir las superficies oclusales. Que es un plano, digamos, ese punto nosotros lo determinamos y después no puede ser modificado. Y el último punto es la curva de compensación. Esta curva es la que adoptan las arcadas dentarias para compensar el fenómeno de Christensen y el de Luz. Que el fenómeno de Christensen, como decíamos recién, cuando nosotros hacemos propulsión en un dentado natural, hay contacto en el sector anterior y hay disoclusión del sector posterior. Eso ocurre en el dentado natural, pero en prótesis completa no queremos que exista esa disoclusión. Por lo tanto, como vemos aquí, en una propulsión contactan los dientes anteriores y también los dientes posteriores. Y el fenómeno de Luz es la separación que existe en la zona de no trabajo en el paciente dentado natural. Pero en prótesis completa no existe fenómeno de Luz, porque en la zona de no trabajo también va a haber contacto. Así que la curva de compensación son las curvas que adopta este plano de oclusión para evitar que exista fenómenos disoclusivos, como el de Christensen y el de Luz. Bueno, acá, ¿cómo manejamos estos factores? Porque hoy decíamos, son los factores de oclusión que nos permiten lograr el balance oclusal. Entonces, la trayectoria condilia, dijimos que era el ángulo formado entre el cóndilo, el trayecto del cóndilo y el plano de horizontal, perdón. Y es un valor, ese ángulo que lo trae el paciente, es anatómico, no lo podemos modificar. Por lo tanto, el factor de trayectoria condilia es un factor fijo, que no lo podemos mover nosotros ni alterar. El factor de trayectoria incisiva es un factor poco modificable. Es decir, nosotros vamos a colocar los dientes, a enfilar los dientes anteriores y vamos a generar la trayectoria incisiva. La vamos a generar en relación a la estética y a las consideraciones biomecánicas que tenga nuestra prótesis. Es decir, no tiene que haber contacto de los dientes anteriores y bueno, y lo vamos a poner los dientes superiores más a vestibular o menos dependiendo de la estética. Por lo tanto, de esa forma vamos a construir esa trayectoria incisiva, que va a ser en un rango pequeño, por lo tanto decimos que es poco modificable, porque se modifica en ese rango pequeño. La altura cuspidia es un factor modificable, porque yo elijo qué dientes quiero. Si quiero cuspides de 0 grado, de 20 o de 30 grados. Y esa decisión de qué grados elegir va a depender de la reabsorción que tengan nuestros rebordes, porque si tengo rebordes muy reabsorbidos no voy a elegir altura cuspidia muy alta. Después del biotipo del paciente, porque si tengo un biotipo que es carnívoro, que es temporal, le voy a poner altura cuspidia más marcada. En cambio, si es más heterino, le voy a poner alturas de cúspides más pequeñas. Y depende también de la técnica de articulado que vaya a utilizar. Si es la lingualizada, ya sé que los dientes inferiores van a ser de 0 grados, como lo vimos hace un rato.
El plano de orientación es un factor fijo, como les dije hoy, porque se determina clínicamente. El plano de orientación, como lo vieron en el teórico de placas, lo hacemos según referencias anatómicas y funcionales y después no puede ser modificado. Y la curva de compensación es el factor modificable y comprende las curvas sagital y frontal. Es el caballito de batalla, como le digo yo, y es el que vamos a modificar de una forma o de otra para que no existan esos fenómenos que dijimos hace un rato. Vamos a inclinar las piezas dentarias de manera de que haya contactos en todos los movimientos que se den excursivos, tanto lateralidad como propulsión. Entonces aquí tenemos la fórmula. Es los factores relacionados a la fórmula de Thielemann. Esta fórmula, trabajando con los factores así, nos va a dar el equilibrio oclusal. Y acá tenemos un resumen de qué factores podemos modificar y cuáles no. Tenemos, por ejemplo, entonces, el numerador y el denominador, como toda fórmula matemática. Acá lo tenemos como toda ecuación, numerador y denominador. Cuando uno de los factores aumenta dentro del mismo renglón, es decir, si aumenta este valor, este debe disminuir para que el número nos dé de igual forma de acá. Pero si este valor aumenta, tiene que aumentar también otro del renglón inferior para que el equilibrio se dé. A ver, entonces, cuando aumento uno de aquí, este tiene que disminuir para lograr el equilibrio. O si aumenta este, puede aumentar uno de abajo para lograr el equilibrado. Por lo tanto, se dice que los factores de un mismo renglón son inversamente proporcionales porque uno aumenta, el otro disminuye. Es decir, este puede aumentar, el otro disminuir, pero son directamente proporcionales el de arriba con el de abajo, porque cuando este aumenta, este también tiene que aumentar. Entonces son directamente proporcionales cuando están en renglones separados. Acá vemos que dice que la trayectoria, un ejemplo, la trayectoria incisiva es inversamente proporcional a la trayectoria condilia y directamente proporcional a los factores del denominador. Y los factores del denominador entre sí son inversamente proporcionales. Es decir, cuando uno de estos aumenta, este debe disminuir. Son inversamente proporcionales los del mismo renglón. Y acá vamos a poner algunos ejemplos. Si aumento la altura cuspidia, tengo que disminuir la curva de compensación. Si aumento la trayectoria incisiva, aumento la altura cuspidia o la curva de compensación. Y así sucesivamente. Por lo tanto, acá tenemos una trayectoria condilia. Miren qué empinada está la cavidad glenoidea. Está como en 60 grados. Si este paciente, recordando biotipos, tiene gran inclinación de la pared de la eminencia articular, es decir, gran ángulo de la trayectoria condilia sagital, la trayectoria incisiva va a ser bastante marcada y las curvas de compensación, de oclusión, van a ser marcadas. Ahora vamos a ver otro caso. Acá tenemos menos inclinación de la pared superior. ¿Lo ven? Miren esta, es bastante vertical y acá no está tan marcada. En ese caso, ese paciente va a tener una trayectoria incisiva menor porque anatómicamente se genera así el desarrollo mismo, y la curva, miren que es más plana, no es tan marcada como en este caso. Entonces el ejemplo dice, si tenemos dos pacientes, uno con mayor trayectoria condilia que el otro, se debe marcar más curva de compensación, ¿sí?, a nivel de las piezas posteriores,
porque el cóndilo va a descender más y esa curva me va a permitir que las piezas posteriores contactan y no haya disoclusión. En cambio, si la trayectoria condilia es menor, no tengo que marcar tanta curva de compensación. Espero vayan entendiendo y si no lo van a ver cuando hagan ustedes el trabajo práctico de enfilado y articulado dental. Pasamos al punto número 2, que es de la trayectoria incisiva. Como les decía hoy, la trayectoria incisiva nosotros la generamos enfilando los dientes anteriores superiores y enfilando los anteriores inferiores. La trayectoria incisiva debe ser baja, de 0 a 20 grados. Si por razones estéticas o fonéticas nosotros debemos aumentar esta trayectoria incisiva, es decir, llevarla a cerca de 20 grados, ahí nosotros esa trayectoria incisiva más aumentada va a generar que se separen más las piezas posteriores. Por lo tanto, ahí tenemos que marcar una curva mayor para que no haya disoclusión. Marcamos la curva inferior, marcamos la curva superior y no se van a separar tanto las piezas cuando la trayectoria incisiva debe aumentar. Ahí, como dice aquí en este ejemplo. A ver, leamos acá. Dice, si por razones estéticas o fonéticas debemos aumentar el overbite, es decir, cubrir más los dientes inferiores, podemos disminuir la trayectoria incisiva aumentando el overjet. Porque cuando yo estos dientes los bajo, la trayectoria incisiva me queda más empinada. Pero si yo ese diente lo llevo más para atrás, ahí la trayectoria incisiva va a quedar menos empinada, más horizontal. El recorrido va a ser más horizontal. La altura cuspidia es el otro factor de la oclusión. La altura cuspidia nosotros la vamos a seleccionar en base a esta fórmula. ¿Qué dientes vamos a comprar? Tenemos el valor de la trayectoria condilia, que en el caso de ustedes era de 30 grados. ¿Recuerdan la inclinación de la pared superior de 30 grados? Que era un valor promedial. Después la trayectoria incisiva, ¿se acuerdan que dijimos que la hacemos entre 0 y 20 grados? Entonces 30 grados de trayectoria condilia más 20 grados de trayectoria incisiva es 50 dividido 2, 25. La altura cuspidia que vamos a seleccionar es de 25 grados, que recuerdan que era la inclinación de la vertiente respecto al plano horizontal. El plano horizontal, una línea horizontal o el plano de oclusión. Altura cuspidia existe de 33 grados o de 20 grados. Aquí elegiríamos una de 20 grados porque está más cercano el valor. Y les decíamos hoy, tenemos la altura cuspidia absoluta cuando el diente está vertical y la altura cuspidia relativa cuando el diente lo inclinamos. Al inclinar el eje del diente hacia distal, como lo vemos aquí, la altura cuspidia disminuye, es decir, el ángulo que nosotros vemos acá, cuando este eje se inclina hacia distal, vemos que esto se aproxima a la línea punteada. Entonces este ángulo entre la vertiente distal y el plano de oclusión es menor. Así que si tenemos que disminuir la altura cuspidia, inclinamos los dientes hacia distal. De esa forma también estaríamos marcando más curva, porque no están, vieron que acá está recta y acá la curva, la línea punteada que representa la curva de oclusión, está inclinada. Y llegamos al factor de la curva de compensación, que se acuerdan que decíamos es un factor modificable, y si podemos hacer esta curva de compensación, sí, paralela a la curva del reborde alveolar, formaríamos una curva de estabilidad, porque todas las fuerzas se darían
paralelas al reborde. Es decir, la distancia que hay entre la cara oclusal de esta pieza al reborde va a ser la misma que esta a su reborde, que esta a su reborde. Entonces, todas las fuerzas van a llegar en igual magnitud al reborde alveolar y se va a generar una reabsorción pareja. No se va a generar más reabsorción en una zona que en otra. Imagínense si este molar yo lo pongo más arriba, la fuerza demora en llegar, se distribuye por toda esta masa de acrílico y acá la reabsorción va a ser menor. En cambio acá, como hay igual altura entre la fuerza y el reborde, la reabsorción va a ser pareja y no se va a estabilizar la prótesis porque no va a ser una fuerza en plano inclinado respecto al terreno. Generamos la curva de compensación y es de estabilidad a la vez. Aquí vemos de frente la curva frontal y la curva sagital de perfil. Estas dos curvas son las curvas de compensación. Vemos que la curva frontal está formada por la inclinación de la cara oclusal cuando miramos de frente al paciente. Es decir, las cúspides vestibulares son más altas que las linguales, de un lado y del otro. Y después, en el plano sagital de perfil, vemos que la curva se marca acá a nivel de molares, comienza a partir del primer molar, y es una curva sagital. No es muy marcada tampoco, pero con esto ya nos permite lograr un buen balanceo. Ahora vamos a ver una guía práctica para el balance, es decir, esto es lo que ustedes van a aplicar en el práctico. Cuando estén realizando el enfilado y articulado dentario pueden mirar este cuadrito. Primero que nada hay que saber el valor de la trayectoria conilia, que en el caso de ustedes es de 30 grados. Y si no, se la va a dar el paciente. Ustedes van a tomar un registro de ese paciente y va a quedar registrado y eso no se puede modificar. Después vamos a elegir la altura cuspidia para comprar nuestras piezas dentarias, según el biotipo del paciente, el estado de los rebordes y la trayectoria conilia. Como veíamos hoy, según la ecuación matemática, la fórmula que era trayectoria conilia más trayectoria incisiva sobre todo. Y ahí sacábamos el valor de la altura cuspidia. Después vamos a ver la curva anteroposterior del reborde. ¿Se acuerdan que dibujábamos esa curva del reborde alveolar? Cuánto reabsorbida estaba y la dibujábamos en el modelo para que la curva de compensación sea paralela a ella. Y empezamos el enfilado. Establecemos la trayectoria incisiva de 0 a 20 grados. Esta trayectoria incisiva debe ser menor que la trayectoria condilia. La nuestra es de 30, entonces vamos a hacerla de 0 a 20, eso está correcto. Debe ser mínima y debe ser directamente proporcional a la curva de compensación y a la altura cuspidia. No debe haber contacto en el sector anterior. Y enfilamos los dientes posteriores de manera de paralelizar la curva de compensación a la del reborde, siguiendo la técnica de enfilado de Gissi Fischer, colocando las caras oclusales según la inclinación del eje intercresta. Y modificamos la altura cuspidia de ser necesaria, es absoluta, inclinando el eje del diente distal. Entonces jugamos con la curva, con la altura cuspidia relativa para marcar más curva y disminuir la altura cuspidia en el caso de ser necesario. Y acá tenemos unos casos clínicos, unos casos problemas. Acá nos dice que cuando estamos enfilando los dientes y realizamos un movimiento de lateralidad, como hacemos acá, y encontramos que no hay contacto del lado de no trabajo, ¿vieron que las cúspides palatinas no tocan con las cúspides vestibulares inferiores, como nos muestra la foto? Lo que hacemos es volver a la oclusión máxima y nos fijamos si esta oclusión es correcta.
Si la oclusión no fuera correcta, es decir, que las cúspides palatinas superiores no tocan las fosas inferiores, lo que vamos a hacer es hundir de cuello estos dientes, entonces ahí va a bajar la cúspide palatina. Entonces al bajar la cúspide palatina, cuando yo vuelva a hacer la lateralidad, seguramente me va a tocar con las cúspides vestibulares. Acá, por ejemplo, el problema es que el paciente hace propulsión, toca los dientes anteriores y no toca los dientes posteriores. En este caso lo que hay que hacer es en oclusión máxima marcar más curva sagital, es decir, bajamos un poquitito el premolar, levantamos el molar superior, inferior, y después copiamos lo mismo en las piezas posteriores superiores. Y de esa forma, al hacer la propulsión van a contactar los dientes anteriores y también los posteriores. Vamos a ver aquí un resumen y vemos cómo en el lado de balance contacta las cúspides palatinas con las vestibulares, en el lado de trabajo contacta las vestibulares entre sí, y en la propulsión contacta el sector anterior y también el sector posterior. De esta forma se logra un equilibrio, una oclusión balanceada, se distribuyen fuerzas, la reabsorción se da en forma pareja y se estabiliza nuestras rehabilitaciones. Porque fuerzas que se generan de un lado se compensan con el contacto del lado opuesto. Fuerzas que se generan adelante se compensan con las fuerzas posteriores. Espero les haya quedado claro, el práctico va a ser un gran complemento y terminarán de esa forma de redondear el tema. Muchas gracias.